Cuarto bloque en esta edición central de Canal Rural Noticias y ya nos acompaña Diego de la Puente para contarnos cómo estuvo el mercado de granos en la jornada de hoy. Diego, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Luciano, ¿cómo va? Bien, Diego, ¿qué estuvo pasando con el mercado? Otra vez volatilidad en los últimos días. ¿Cómo cerró Chicago y Argentina hoy? Si querés arrancamos primero hablando de soja. Sí, te diría que hoy la soja, después de un arranque bastante auspicioso, digamos, convengamos que venimos de un lunes muy fatídico, ¿no? En la soja, con una caída fuertísima en Chicago, llegó a estar 60 puntos abajo la soja. Y después, bueno, tratando de hacer pie, un poco de hacer pie en estos mercados, hoy arrancó pensando que, bueno, iba a recuperar un poco, finalmente terminó 15 puntos abajo Chicago. Eh, los cereales, sobre todo el maíz, un poquito, digamos, con más firmeza, igual cerró abajo, pero, digamos, respecto de cómo venía y lo que terminó pasando con la soja, te diría que prácticamente el maíz sin cambios, y el trigo fue algo intermedio en Chicago, ¿no? Básicamente, hoy, particularmente hoy, creo que la baja fuerte, casi 3,5% de caída en el precio del petróleo, tanto el Brent como el WTI, impactaron, digamos, en el precio de los commodities agrícolas en general, particularmente en el mercado de la soja y del trigo. Y después me parece que estamos en esta vorágine de no lograr entender cuándo termina una variable y empieza otra, ¿no? O sea, esto que está ocurriendo con la visita de Nancy Pelosi, la representante de la Cámara de los Estados Unidos a Taipei, digamos, a Taiwán, está generando por si nos faltaba algo, ¿no? Ya estamos en el medio de un conflicto bélico increíble, que no tiene precedentes, a la altura de la historia de la humanidad en la que estamos, siglo XXI, como para que eventualmente tengamos otro conflicto, ¿no? Eh, Hoy ya, digamos, China desplegó, digamos, toda su flota de buques alrededor de la isla de Taiwán. Por supuesto que el objetivo de Xi Jinping es finalmente quedarse con la isla de Taiwán porque Taiwán era parte de China continental. Lo que pasa es que hace 70 años, cuando Mao toma el poder en China, el comunismo en China, los demócratas se terminan refugiando en la isla de Taiwán y crean la República Democrática de Taiwán, pero que siempre fue parte de China continental. Con lo cual, eh, me parece, es una opinión, no soy un analista internacional, pero me parece un exabrupto, digamos, ir a visitar un país como Taiwán sabiendo justo el momento que está atravesando China con la guerra con Rusia, son aliados estratégicos, en el momento que el Partido Comunista Chino está, digamos, por mantener como presidente del partido a Xi Jinping. O sea, son muchas cosas que no era el momento para ir a una visita de Estados Unidos como una mojada de oreja, ¿no? Pero quizá puede ser una oportunidad, mirándolo desde el punto de vista de China, quizá puede ser una oportunidad para finalmente tomar la decisión de terminar invadiendo Taiwán. Lo cual sería, pensemos nosotros que desde hace 4 años estamos con variables que son demasiado importantes casi de manera permanente. Guerra comercial, gripe porcina africana, COVID, digamos, guerra, conflicto bélico, invasión de Rusia a Ucrania. Ahora estamos con la posibilidad de una estanflación a nivel global, o sea, una recesión pero con inflación, una caída de la actividad económica con inflación, y por si, digamos, algo faltara, lo único que quedaría es que termine China invadiendo Taiwán. Entonces creo que, digamos, desde el punto de vista, hay una diferenciación muy importante que hay que hacer entre lo que son los fundamentos del mercado de granos y todas estas cuestiones que son factores, yo diría, exógenos, pero que claramente impactan y mucho, ¿no? Nosotros estamos viendo una situación climática que es compleja en Estados Unidos, con pronósticos para los próximos 6 a 10 días de temperaturas por encima de lo normal, con lluvias por debajo de la media. Eso, digamos, generaría en el mercado de la soja, que está en el proceso crítico del llenado de grano, una situación más compleja. Pero bueno, si en el mundo te están diciendo de que vas camino a una recesión global con inflación, y encima está todo el riesgo de una invasión estas cosas pueden ocurrir tranquilamente porque ya ocurrieron este año.
Y en definitiva, en el largo plazo, ¿qué termina o qué puede terminar pesando más? La situación de contexto internacional, las dificultades económicas, las invasiones bélicas. Cuarto bloque en esta edición central de Canal Rural Noticias y ya nos acompaña Diego de la Puente para contarnos cómo estuvo el mercado de granos en la jornada de hoy. Diego, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Luciano, ¿cómo va? Bien, Diego, ¿qué estuvo pasando con el mercado? Otra vez volatilidad los últimos días. ¿Cómo cerró Chicago y Argentina hoy? Si querés, arrancamos primero hablando de soja. Sí, te diría que hoy la soja, después de un arranque bastante auspicioso, digamos, convengamos que venimos de un lunes muy fatídico, ¿no? En la soja, con una caída fuertísima en Chicago, llegó a estar 60 puntos abajo la soja. Y después, bueno, tratando de hacer pie, un poco de hacer pie en estos mercados, hoy arrancó pensando que, bueno, iba a recuperar un poco, finalmente terminó 15 puntos abajo Chicago. Eh, los cereales, sobre todo el maíz, un poquito, digamos, con más firmeza, igual cerró abajo, pero, digamos, respecto de cómo venía y lo que terminó pasando con la soja, te diría que prácticamente el maíz sin cambios y el trigo fue algo intermedio en Chicago, ¿no? Básicamente, hoy, particularmente hoy, creo que la baja fuerte, casi 3,5% de caída en el precio del petróleo, tanto el Brent como el WTI, impactaron, digamos, en el precio de los commodities agrícolas en general, particularmente en el mercado de la soja y del trigo. Y después me parece que estamos en esta vorágine de no lograr entender cuándo termina una variable y empieza otra, ¿no? O sea, esto que está ocurriendo con la visita de Nancy Pelosi, la representante de la Cámara de los Estados Unidos a Taipei, digamos, a Taiwán, está generando por si nos faltaba algo, ¿no? Ya estamos en el medio de un conflicto bélico increíble, que no tiene precedentes, a la altura de la historia de la humanidad en la que estamos, siglo XXI, como para que eventualmente tengamos otro conflicto, ¿no? Eh, Hoy ya, digamos, China desplegó, digamos, toda su flota de buques alrededor de la isla de Taiwán. Por supuesto que el objetivo de Xi Jinping es finalmente quedarse con la isla de Taiwán porque Taiwán era parte de China continental. Lo que pasa es que hace 70 años, cuando Mao toma el poder en China, el comunismo en China, los demócratas se terminan refugiando en la isla de Taiwán y crean la del flamante ministro, superministro, ¿no? De Agricultura, Producción y Economía, con lo cual vamos a ver qué ocurre desde ese punto de vista. Pero yo quiero dejar algo muy claro para que se entienda bien, porque si no nos terminamos enroscando en la situación política, económica de la Argentina y no nos damos cuenta de lo importante, ¿no? A veces lo urgente o el árbol no nos deja ver el bosque. Si vos te pones a pensar en el caso del trigo, ¿no? Que es el mercado más intervenido que tiene la Argentina. Cuarto bloque en esta edición central de Canal Rural Noticias y ya nos acompaña Diego de la Puente para contarnos cómo estuvo el mercado de granos en la jornada de hoy. Diego, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Luciano, como va? $100. ¿Qué pasó acá? O sea, ¿te intervinieron en el mercado más? ¿Te aumentaron los derechos de exportación? ¿Hicieron algo, digamos, para que, digamos, el precio bajara en esa cuantía? No, bajó el precio internacional. Entonces, si nosotros nos quedamos nada más con lo que pasa acá, a ver qué hace más, a qué no hace, si me aumentan las retenciones, si no, si esto o lo otro, y nos quedamos enroscados en eso, y no tenemos la suficiente habilidad y picardía para darnos cuenta que los que nos mueven los precios como un samba, ¿no? De un lado hacia el otro fuertemente en estos contextos de alta volatilidad internacional, es digamos, lo que pasa fuera de la Argentina,
bueno, nos perdemos una parte muy importante y quizá, digamos, no nos demos cuenta la pérdida de rentabilidad que podemos tener si no estamos atentos a lo que pasa a nivel global. Con lo cual, en la Argentina tenemos que, por supuesto, bregar para que llueva, que es lo fundamental, y que tengamos una buena cosecha. Y después estar, digamos, atento a las nuevas medidas, por supuesto, y tratar de interpretar qué es lo que se hace y qué nos conviene, pero nunca dejando de mirar lo que pasa a nivel internacional, que es el gran regente, ¿no? El que nos termina dando los lineamientos y las tendencias más importantes también al mercado local. Diego de la Puente, muchas gracias. Gracias a vos, Lu. Un abrazo grande.